Continuamos en Noticias Express News. Dentro de esta crisis por la pandemia, pues los sectores comerciales han tenido que enfrentar serios desafíos, mantenerse en pie y prepararse para cuando se anunciaran pues esta reapertura, estas reducciones del confinamiento para comenzar a funcionar. Ese también ha sido el reto y el desafío de los comerciantes y pequeños comerciantes latinoamericanos en todas partes del Reino Unido y seguramente en partes del mundo como migrantes para tratar de sostenerse. Queremos hacer un contacto nuevamente con Santiago Pelufo, con quien conversábamos al inicio de toda esta crisis. Él representa a la organización Latin Elephant, que se encarga de asesorar y brindar apoyo a pequeños comerciantes latinoamericanos aquí en la zona de Elephant and Castle. Queremos evaluar con él cómo ha sido ese desarrollo en la situación que han estado enfrentando los comerciantes a propósito de la crisis, del cierre y de la imposibilidad de continuar con sus trabajos y con su funcionamiento. Vamos a esperar, allá tenemos con nosotros a Santiago. Muy buenas tardes, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Arely, siempre un placer. Santiago, hemos visto cómo pues, los comerciantes han tenido que batallar para tratar de sobrevivir esta situación, para tratar de permanecer vivos y poder resurgir una vez que se comiencen a reducir estas medidas de confinamiento. Pues ya ha llegado este momento, el pasado 15 de junio comenzaron a abrir estas tiendas de productos no esenciales y servicios no esenciales y a partir del 4 de julio lo harán pues otros lugares como restaurantes, bares, cafeterías, entre otros. Cuéntanos cuál ha sido la realidad de los trabajadores y de los comerciantes de Elephant and Castle en cuanto a esta situación y cómo se preparan para pues levantarse y continuar trabajando. Una larga y sufrida espera en la mayoría de los casos para comerciantes pequeños latinoamericanos que están no solo en Elephant and Castle, sino sobre todo en el sur de Londres y en otras partes de Londres, como Seven Sisters y en otras partes del Reino Unido. Ha sido muy duro, ha sido muy difícil porque es la vía principal de ingresos de miles, de decenas de miles de familias y de familias que están en Latinoamérica y que dependen en muchos casos de las remesas que envían aquellas personas emprendedoras que montaron sus negocios aquí hace muchos años. En algunos casos, como hemos repasado la última vez que conversamos en Express News, en varios casos, por suerte, afortunadamente, han podido acceder a muchas o a varias de las ayudas económicas, tanto a negocios como individuos, como empleadores o empleados y empleadas. Eso ha mitigado parcialmente el impacto de no poder abrir los comercios, lógicamente. Pero bueno, como dijiste, el día 15, hace 2 lunes, se habilitaron los comercios no esenciales, quedaron exceptuados, principalmente peluquerías, manicuras, que también hacen gran parte de lo que es el ecosistema de comercios latinoamericanos. Pero desde lo personal, y puedo hablar por mi compañera y colega Natalia Pérez en Latin Elephant, ha sido muy grato estar, obviamente, ese día lunes presentes ahí en el área y reencontrarse con mucha gente que ha tenido que adaptarse, ha tenido que refaccionar físicamente sus locales, en muchos casos incluso reconvirtiéndose, por ejemplo, algunos restaurantes que se han convertido en pequeñas tiendas y almacenes, porque como aún no se ha habilitado ese rubro, las mesas, las sillas y lo que es sentarse a comer todavía no se ha podido hacer a puertas adentro. Entonces es interesante, es otra muestra más de la adaptabilidad que tenemos como migrantes en este país. Claro, hay que ser bastante flexibles de acuerdo a esta circunstancia y creativos. Creo que la creatividad y la adaptación son dos elementos fundamentales. Santiago, cuéntanos qué negocios están funcionando en este momento o en general cuáles están funcionando, cuáles estarían preparados para comenzar a trabajar el 4 de julio y si alguno de estos negocios ha tenido que decidir lamentablemente cerrar sus puertas de manera definitiva. Hasta donde sabemos, no hemos conocido casos de negocios que han tenido que cerrar. Es una buena noticia dentro, como decía, del paquete de mitigación del coronavirus. Todos los no esenciales que han podido abrir han vuelto a abrir con medidas preventivas, distanciamiento social, uso de tapabocas, como decías bien, Arelis, la creatividad y adaptación
por sobre todas las cosas. Y el día 4, como se habilitan restaurantes, pubs, tenemos casos grandes como por ejemplo el caso de la Bodeguita, y otro que es por ejemplo el Arco 6 en Elephant Road, que es Distriandina, un lugar también emblemático. Es el caso que comentaba recién, que se ha adaptado completamente y ha reconvertido lo que era un restaurante y disco, que eso es una historia que quién sabe si se retoma en el corto plazo. Justamente por esa incertidumbre ha decidido readaptar y convertirse en almacén. Entonces están importando un montón de productos de Colombia, Venezuela, Ecuador y otros países de América Latina, porque tiene una clientela muy grande de latinoamericanos. Así que la mayoría han podido abrir en las condiciones en que pudieron abrir. Obviamente hay, como sabemos, una cierta cantidad de personas al mismo tiempo que pueden entrar en cada local. Eso hace, lógicamente, que no sea el mismo nivel de ventas y de flujo de personas, y que hay gente que quizás se desplaza hacia el área de Elephant y tiene que tomar transporte público, quizás no quiere hacerlo. Así que es un proceso paulatino, despacio, pero recuperándose. Ahora, mientras esto ocurre en varias partes de Elephant and Castle, también está una circunstancia que no podemos obviar, y es la situación que están enfrentando los comerciantes en el edificio, en el shopping center, en el centro comercial Elephant and Castle. Ya había incluso una fecha de referencia para desocupar, desalojar la edificación. ¿Qué ha pasado con ese proceso? ¿Ha cambiado de alguna manera con esta crisis? ¿Ha cambiado el panorama? ¿Qué va a pasar con los comerciantes? Bueno, parte del trabajo que hacemos desde Latin Elephant es abogacía, se podría traducir, ¿no? Es poner los argumentos tanto a los desarrolladores como al council de la importancia y de la presencia de la comunidad latinoamericana y de otras minorías étnicas en el área de Elephant and Castle, más precisamente en el centro comercial. Y como los desarrolladores habían previsto hace ya meses una fecha de fines de julio para el cierre, dado que en el peor momento de la crisis los comercios más esenciales eran los supermercados para proveerse de comida y las farmacias, y hay 4 de esos dentro del centro comercial, con ese argumento principal y por supuesto salvaguardando todos los demás comercios que luego iban a poder abrir, hicimos peticiones tanto a los desarrolladores como al council, y finalmente es bueno decir que se dieron y logramos como colectivo, como organización y como voz de los comerciantes, no solo que se extendiera la fecha de cierre hasta el 24 de septiembre de este año, sino que todo este periodo hasta el cierre les den libre de renta y libre de service charge, que son los impuestos que también se pagan por operar los comercios. Entonces, si bien, como decía anteriormente, es compleja la situación, es un doble impacto. El coronavirus por un lado y por un lado la demolición planteada que ya estaba. Sí es, a nuestro juicio, muy importante que aquellas personas puedan tener la libertad de abrir un día o no abrir en función de la cantidad de público que pueda haber, sabiendo que no van a tener ningún gasto, ¿verdad? Porque distinta es la historia si tuvieran que pagar la renta, entonces la presión es diferente. Entonces, creemos que por lo menos eso fue muy importante para poder dar libertad a los comerciantes y no sentir la presión monetaria más de la que ya están sintiendo. Es una noticia bastante positiva, porque luego de ese esfuerzo que están haciendo muchos de reabrir sus puertas, de comenzar a trabajar, pues sería injusto que tuvieran a finales de julio que desalojar estos espacios del centro comercial. Pero, Santiago, ¿qué va a pasar luego en septiembre? ¿Qué garantías hay para estos comerciantes? ¿Sería detener sus actividades, detener sus ingresos? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Bueno, como habíamos comentado en alguna otra oportunidad, hemos logrado también estos años de campaña, digamos, de trabajo, 3 lugares pequeños de relocalización que están todos a 2 o 3 minutos caminando, andando del centro comercial, que es lo principal que pedían los comerciantes, permanecer en el área. El principal de esos lugares es un lugar que está literalmente enfrente de los arcos en la calle Elephant Road, o sea, enfrente a Distrandina o La Chapica, que es un lugar que va a contar con unos 20 y pico de unidades. Eso es parte del proceso también, hacer lo que se llama accountability, ¿no? Rendición de cuentas a los desarrolladores que cumplan con lo que prometieron. Y otros 2 sitios, en total estaríamos hablando de más o menos unos 40 a 50 comerciantes, no todos de origen latinoamericano, aclaro, pero la mayoría de los que son de origen latinoamericano felizmente han concedido una reubicación, y hay una parte que sobre todo tiene que ver con el mercado al aire libre que está ahí al lado del centro comercial,
que lamentablemente no les han ofrecido un espacio, pero también como producto de las negociaciones, el Council ha dispuesto de un fondo extra que se llama de transición, que son 200.000 libras a repartir entre aquellos comerciantes que no han conseguido un lugar. Así que, si bien no es el escenario ideal, siempre supimos que iba a ser muy difícil, la batalla de David contra Goliat, creemos que los esfuerzos que se hicieron por lo menos han logrado ciertas soluciones que pueden permitir o reubicarse en el área y continuar, o tener un poco de dinero para buscar otro local y continuar lo más cerca de Elephant posible. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Es bueno saber que hay cierta seguridad y, digamos, un futuro para estos comerciantes que han estado viviendo por años esta angustia de no saber qué va a pasar con sus negocios, con sus vidas, realmente, porque el cambio de este lugar sería pues una transformación significativa en la comunidad latinoamericana, siendo este uno de los centros más importantes de nuestras comunidades aquí en la capital británica. Muchísimas gracias por el contacto, Santiago. Gracias a ustedes. Y finalmente, si me permiten, simplemente aconsejar, instar a las personas, a la audiencia de Express News, que lo que nosotros llamamos buy local o compren a los comercios locales, a los comercios de la zona, si necesitan, como siempre, ¿no? Harina pan, panela y pan de bono y muchísimos otros productos de nuestros países, acérquense a Elephant and Castle y apoyen a los comercios latinoamericanos. Sí, muy bueno saber que ya podemos ir a comprar nuestra harina pan para hacer nuestras arepitas venezolanas allí en Elephant and Castle. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más aquí en Noticias Express News.